Sean bienvenidos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les saluda José de Jesús Cruz y Baja y nos encontramos en su programa El Pleno en Vivo. Este día se realiza una sesión solemne conjunta de plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con motivo de la recepción y la imposición de toga magisterial a la ministra Norma Lucía Piña Hernández y al ministro Javier Lainez Potisek, un asunto importante en términos constitucionales y legales. Constitucionalmente, esta sesión solemne y lo que representa se insertan en lo que establecen los artículos 94, 95 y 96, fundamentalmente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 94 respecto de la estructuración del Poder Judicial de la Federación y la existencia en este ámbito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la integración precisamente a través del Pleno y de las salas correspondientes. El artículo 95 que establece los requisitos para ser nombrados ministros o ministras del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el artículo 96, importante también respecto del procedimiento que se establece en la participación del Senado de la República para la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, importante en este caso para la recepción y la imposición de las togas. Un momento importante también en términos de lo que marca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, fundamentalmente en sus artículos primero y segundo, el primero relacionado con la estructura del Poder Judicial de la Federación y el segundo que establece la integración del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con 11 ministros. Este es el momento en que se integran 2 ministros al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ministros que fueron nombrados en su momento por el Senado de la República, designados el 10 de diciembre del año 2015, y en este momento se realiza la sesión solemne para la recepción correspondiente de la ministra y del ministro a quienes nos hemos referido y que en su momento integrarán ya el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la celebración de cada una de las sesiones públicas del Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país. Un momento especial en términos, como hemos señalado, de lo que marca la Constitución Política Federal y también la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se integra con 11 ministros y estos trabajan en el Pleno y también en las salas. Integran las salas, primera y segunda salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esta es la participación fundamental en el ámbito colegiado, el Pleno y las salas correspondientes y la integración con los 11 ministros que a partir de esta sesión solemne se encuentra integrado en su totalidad, y la designación importante, fundamental en el Estado mexicano que realizó el Senado de la República el 10 de diciembre del año 2015. Es un momento importante la designación y en este caso la recepción que realiza el Poder Judicial de la Federación, representado por los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta es la sesión solemne conjunta de plenos con motivo de la recepción y la imposición de la toga a la ministra y al ministro que hoy se integran a los trabajos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este momento iremos a una pausa y volvemos con ustedes con más comentarios al respecto. Vamos a la pausa. Continuamos con ustedes comentando acerca de esta sesión solemne conjunta de plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con motivo de la recepción y la imposición de togas a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se integran en esta fecha y que han sido nombrados por el Senado de la República. La designación y nombramiento de fecha 10 de diciembre del año 2015, y esta es la sesión
sesión solemne conjunta de plenos con motivo de la recepción al Poder Judicial de la Federación. Hemos comentado con ustedes acerca de la importancia de los artículos 94, 95 y 96 de la Constitución Política Federal para esta sesión solemne. Fundamentalmente el artículo 96, que establece el procedimiento para la selección y la designación de los ministros que integran el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la participación decisiva del Senado de la República en su momento para el nombramiento, la designación correspondiente, la integración del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con 11 ministros es una disposición de orden constitucional y legal fundamentalmente establecida concretamente en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en su artículo 2, y la integración del Pleno y también el trabajo de los ministros en cada una de las dos salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un momento importante en esta sesión solemne cuando se da la bienvenida a la ministra y al ministro, quienes se integran en este momento al Poder Judicial de la Federación en los trabajos correspondientes. La ministra Norma Lucía Piña Hernández y el ministro Javier Lainez Potisek, que se integrarán en su momento tras la designación de las salas correspondientes, la adscripción a cada una de las salas en su momento con una decisión que tome el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, corresponderá a una adscripción a primera o segunda salas y será un momento también fundamental en la participación de los ministros que se integran en este momento y por un periodo de 15 años como dispone la Constitución Política Federal. En este momento se encuentra todo dispuesto para que dé inicio la sesión solemne. Sentado, señor magistrado. Se abre esta sesión pública solemne del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que nos acompañan los plenos del Consejo de la Judicatura Federal y el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿De cuenta, señor secretario? Sí, señor ministro presidente. Me permito hacer de su conocimiento que en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se recibieron los oficios números DGPL 1P1A 5383 y DGPL 1P1A 5385 de 10 de diciembre de 2015, en los que el senador Roberto Gil Suart, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, comunica al señor ministro presidente de este alto tribunal que en esa fecha la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión designó a la ciudadana Norma Lucía Piña Hernández y al ciudadano Javier Lainez Potisek como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para cubrir las vacantes generadas, respectivamente, por la conclusión del cargo de la ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila y del ministro Juan Nepomuceno Silva Mesa, y que en esa misma fecha aquellos rindieron la protesta constitucional correspondiente. Señor secretario, de cuenta y conteste estas comunicaciones al Senado de enterados por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, señor ministro presidente. El señor ministro presidente Luis María Aguilar Morales pronunciará unas palabras en relación con la imposición de la toga. Señora ministra Norma Lucía Piña Hernández, señor ministro Javier Lainez Potisek, en este acto procederé a imponer a ustedes la toga magisterial que por decreto del Congreso de la Unión del 8 de abril de 1941 corresponde vestir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al concurrir a las audiencias del Pleno y de las salas, así como los actos solemnes. Reciban ustedes esta prenda representativa de la alta investidura que el Estado mexicano les ha conferido como integrantes de este Tribunal Constitucional. El señor ministro presidente Luis María Aguilar Morales impondrá a la señora ministra Norma Lucía Piña Hernández la toga y hará entrega de la credencial correspondiente de un distintivo. Se ruega a los presentes ponerse de pie. Señora ministra Norma Lucía Piña Hernández, sírvase pasar al frente.
El señor ministro presidente Luis María Aguilar Morales impondrá al señor ministro Javier Lainez Potisek la toga y hará entrega de la credencial correspondiente de un distintivo. Señor ministro Javier Lainez Potisek, sírvase pasar al frente. Tomen asiento, por favor. La señora ministra Margarita Beatriz Luna Ramos pronunciará unas palabras. Señora ministra, tiene usted la palabra, por favor. Gracias, señor presidente. Señor ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Señora ministra Norma Lucía Piña Hernández. Señor ministro Javier Lainez Potisek. Señores ministros, señoras y señores consejeros de la Judicatura Federal, señora y señores magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, señores jueces de distrito y magistrados de circuito, señores ministros en retiro que nos hacen el honor de acompañar este día, señores funcionarios administrativos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señoras y señores. Una de las mentes más brillantes y versátiles de las letras mexicanas es, sin duda alguna, don Alfonso Reyes. Es el Benjamín de una academia mexicana de libres discusiones platónicas. Entre sus muchas ideas y pensamientos, llama poderosamente mi atención la forma en que conceptualiza nuestras instituciones. Al respecto, dice don Alfonso Reyes: todo pueblo tiene un alma y un cuerpo, modulados por un conjunto de fuerzas, ideales, normas e instituciones que determinan a lo largo de sus vicisitudes históricas el cuadro de su cultura. El alma es el patrimonio espiritual basado en la fuerza de sus ideales, plasmados por sus precursores en la normatividad de sus instituciones. El cuerpo es el patrimonio físico que resguarda y organiza a través de seres humanos que impulsan su quehacer y abren cauces para la consecución de sus fines. Sea la parte sensitiva o la parte material de las instituciones, seres humanos son los que las conforman. Seres humanos que al integrarlas adquieren el compromiso de dignificarlas con su actuación. Seres humanos conscientes de su efímera duración, pero sabedores de que su pasajera actuación, honesta y responsable, es seguro resguardo de la permanencia de sus instituciones. Hasta aquí la cita. Solo un país con instituciones sólidas puede dar rumbo y certidumbre a la visión del pasado de quien las creó, al esfuerzo de consolidación del presente y al porvenir de una comunidad forjada en nación. México vive hoy profundas transformaciones. Nuevas instituciones aparecen en el escenario nacional. Nuestro sistema jurídico evoluciona tratando de estar acorde a los cambios políticos, económicos y sociales. El aterrizaje de las reformas constitucionales y su eficaz aplicación requiere de conjunción de esfuerzos, de apertura en la decisión en la que se privilegie la evolución del derecho
sin desechar aquellos criterios que, por constituir la base de nuestro sistema, el constituyente conserva inmutables. De propuestas serias y responsables que tengan como único objetivo el desarrollo de un sistema jurídico fuerte, eficiente y confiable, con reglas claras y universales de ejecución real, efectiva y eficaz. Hoy como nunca, el papel del máximo tribunal del Poder Judicial se torna preponderante. En un Estado de Derecho que se construye día a día, regido bajo el principio de división de poderes, toca al Poder Judicial y en especial a la Suprema Corte de Justicia ser el punto de equilibrio. Un Poder Judicial llamado a asumir con profundo compromiso los valores y principios que en una democracia orientan la labor jurisdiccional. En este día solemne reafirmo mi convicción en la fuerza del derecho como el mejor medio de equilibrio, justicia y equidad, y el ejercicio de la judicatura como la alta y honrosa responsabilidad de quienes hemos decidido abrazarla, no solo como una profesión, sino como un ideario de vida, como un auténtico ministerio. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, órgano cupular de la institución jurisdiccional mexicana, es la rueda del tiempo quien marca escrupulosamente principio y fin de los ciclos de su integración, pues abriga en su seno la renovación constante, renovación escalonada que constituye seguro resguardo de su continuidad histórica, preserva su gradual fortalecimiento orgánico, ofrece nuevos impulsos a su quehacer jurídico y abre nuevos cauces para la consecución de sus fines. Hoy, en el segundo día hábil del naciente 2016, los integrantes del máximo tribunal del país recibimos con gran júbilo a dos nuevos compañeros, la ministra Norma Lucía Piña Hernández y al ministro Javier Lainez Potisek. Con su designación se cumple el primer ciclo que el constituyente permanente ideó en la reforma de 1995. Profundos sentimientos de emoción me genera el cordial propósito que anima esta ceremonia, el ritual de extraordinario simbolismo que entraña la imposición de la toga, me motivan a reiterar una vez más en mi conciencia que los únicos bienes que perduran más allá de la vida son los que acumulamos en la mente y en el corazón. Y este maravilloso momento es uno de ellos. La pretensión de referirme a la trayectoria personal y profesional de la señora ministra Norma Lucía Piña y del señor ministro Javier Lainez representa para mí honor, privilegio y alegría. Producto del gran respeto, admiración y afecto que desde hace muchos ayeres profeso por tan distinguidos personajes. Razón por la cual agradezco profundamente al señor ministro presidente la distinción de poder dirigir estas palabras de bienvenida. Ambos extraordinarios juristas, seres humanos de mérito, de probada experiencia y ante todo de lealtad e institucionalidad. Justos por vocación, ambos aprendieron este valor en el seno de una consolidada familia en la que la responsabilidad, la honestidad y la unión fueron los principales legados de sus padres. La ministra Piña vive su infancia al lado de un padre abogado que fallece cuando ella contaba solamente con 8 años de edad. El recuerdo de ese prominente abogado, que fue juez y magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, procurador de justicia del Estado de Hidalgo, que en su Universidad Autónoma, el Aula Magna, lleva su nombre, fue su inspiración para inclinarse por el estudio del derecho, y con una madre que supo formar y sacar adelante a sus hijas con el producto de su trabajo como maestra de escuela secundaria. El ministro Lainez, en su natal Torreón, hereda de su padre desde muy temprana edad el gusto por la lectura y de su madre sólidos principios como aquel que nunca hagas algo de lo que puedas arrepentirte y nunca pases por encima de nadie para lograr tus objetivos.
familia que a pesar del fallecimiento de su padre, sabe mantener el valor de la unidad en el absoluto respeto de la autonomía. Para el ministro Lainez, estudiar Derecho no era su máxima prioridad, pues él tenía ilusión de ingresar a la carrera diplomática, pero a finales de los 70, la oferta educativa en su natal Torreón, Coahuila, no se lo permitió. Era necesario trasladarse al Distrito Federal, lo cual implicaba un gasto familiar no contemplado. Entonces tomó una segunda opción, la carrera de Derecho, en la cual se fue interesando en la medida en que avanzaba su estudio, convicción que quedó férreamente asentada cuando cursó las materias de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, que despertaron en él una especie de fascinación por el derecho público. Ambos productos de la cultura del esfuerzo. Sin dejar un solo momento sus estudios, inician su vida laboral a muy temprana edad. La ministra, después de cursar la carrera de profesora de educación primaria a los 18 años en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, impartiendo clases en primer año de primaria, tiempo durante el cual inició concomitantemente la carrera de Derecho. Ella recuerda de manera grata una visita que como estudiante del primer año de la carrera hizo a la Suprema Corte, a instancias de su maestro de introducción al estudio del derecho. Su pensamiento en ese momento fue: qué increíble sería trabajar aquí. El ministro Lainez, a los 23 años, fue ganador de un concurso a nivel nacional. Se incorpora como abogado en el servicio público y al mismo tiempo empieza a dar clases en CONALEP, no solo por el gusto por la docencia, sino para completar el costo de vivir en el Distrito Federal. Ambos comienzan el estudio de posgrado. La ministra Piña, especialidad, maestría y doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que es condiscípula precisamente de los ahora ministros José Ramón Cosío Díaz, Arturo Saldívar Lelo de la Rea y Alberto Pérez Dayán, así como un posgrado en la Universidad de Alicante, España. El ministro Lainez concursó para obtener una beca del gobierno francés que ganó para estudiar maestría y doctorado. En Francia también tuvo que trabajar para ayudarse con los gastos. Del viejo continente regresó con una tesis doctoral laureada con mención honorífica. Los dos continuaron una exitosa carrera laboral. La ministra ingresa al Instituto de Investigaciones Jurídicas y después es invitada a colaborar en un tribunal colegiado de circuito, donde inicia una brillante carrera judicial. Más tarde es nombrada secretaria de Estudio y Cuenta y adscrita a la primera sala en la ponencia del aquí presente señor ministro Luis Fernández Doblado. Y en la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es adscrita a la ponencia de nuestra excompañera, la señora ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero. Es nombrada más tarde por oposición juez de distrito y posteriormente magistrada de circuito, ambos cargos ya por oposición. Como juzgadora, se ha caracterizado por ser extremadamente acuciosa en el conocimiento del expediente a juzgar, de la normatividad aplicable, así como de la doctrina y de la jurisprudencia. Durante su estancia como juez de distrito en Cuernavaca, Morelos, resolvió asuntos sumamente complicados. Sus compañeros decían que tenía cierto imán que atraía a los casos más delicados, que siempre resolvió con responsabilidad y profesionalismo. Como magistrada de circuito es cuando tuve el privilegio de conocerla y de integrar tribunal con ella. De esa época guardo los mejores recuerdos. En lo jurídico, con absoluto respeto al criterio de cada una, logramos trabajar con gran armonía. Rompimos el paradigma concebido en el sentido de que mujeres juntas ni difuntas. Y en lo personal, una amistad que afortunadamente para mí se ha consolidado plenamente con el paso del tiempo. El ministro Lainez ha desarrollado también una brillante carrera profesional en el sector público,
abogado hacendario, director de Legislación y Normatividad en la Secretaría de Programación y Presupuesto, director de Normatividad en la Secretaría de Educación Pública, subprocurador jurídico de Asuntos Internacionales en la Procuraduría General de la República, en 2 ocasiones consejero jurídico adjunto del Ejecutivo Federal, procurador fiscal de la Federación. Durante este tiempo participó activamente en diversas reformas constitucionales, como la del Poder Judicial Federal de 1995, así como de leyes reglamentarias del artículo 105 constitucional, Ley Orgánica del Poder Judicial, de los derechos de los pueblos indígenas, el sistema penal acusatorio, en fin, son muchísimas las reformas que no las nombro una por una, pero fueron muchas en las que él participó. Finalmente, logró su sueño de desempeñarse en el ejercicio de la función jurisdiccional cuando el Senado lo ratifica para este cargo en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y es donde él advierte de manera totalmente consciente que su real vocación, además de la administración pública, es precisamente la jurisdiccional. La docencia no ha escapado a la actividad de nuestros colegas, pues han impartido diferentes cátedras en materia jurídica en reconocidas universidades e instituciones. Ambos cuentan con numerosas publicaciones de artículos y conferencias. Además, en su haber como juzgadores en el tiempo que el ministro Lainez estuvo en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en solo un año la resolución de 160 asuntos. De la ministra ni siquiera los menciono porque son muchos años en la judicatura. Hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibe con gran beneplácito a 2 juristas de sólido prestigio y reconocida trayectoria, voces claras de la justicia contemporánea, maestros en todos los órdenes y aspectos de la actividad profesional, cuyo quehacer ha marcado un sendero para las nuevas generaciones, labrado mediante sus mentes firmes, brillantes y decididas. 2 seres humanos con sentido sobrio de la vida, con gran sencillez de alma, de quienes estamos seguros aportarán su conocimiento, inteligencia y experiencia, su esmero, diligencia e ilusión en la construcción de una Suprema Corte de Justicia de la Nación fuerte, sólida, eficiente, confiable, predecible. Sea por todo ello, sinceramente, bienvenidos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Enhorabuena. La señora ministra Norma Lucía Piña Hernández pronunciará unas palabras. Señora ministra, tiene usted la palabra, por favor. Señor ministro presidente Luis María Aguilar, señora ministra, señores ministros, señoras y señores magistrados del Tribunal Electoral, consejeras y consejeros del Poder Judicial de la Federación, ministros en retiro, amigos todos que me acompañan. Buenos días. A lo largo de mi vida académica y profesional, he tenido la oportunidad de conocer a varios integrantes de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al ministro José Ramón Cosío lo conocí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México en el año de 1985. Compartíamos escritorio incluso. Cajones no, porque los míos eran los de la izquierda y los de la derecha. Los ministros Arturo Saldívar y Alberto Pérez Dayán fueron mis compañeros de banca en la División de Estudio de Posgrado de la Facultad de Derecho de esa máxima casa de estudios hace ya más de 30 años.
En el año de 1989 coincidí como estudiante con el ministro Jorge Pardo en el curso de especialidad del Instituto del Poder Judicial de la Federación. Al ministro presidente Luis María Aguilar Morales lo conocí en 1988, siendo yo secretaria de un tribunal colegiado del que él fue fundador. Posteriormente, como mi revisor, cuando asumí el cargo de juez de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal y finalmente como compañeros magistrados en el primer circuito. En el año 2000 disfruté el privilegio de trabajar con la ministra Margarita Luna Ramos al integrarme por primera vez como magistrada en un tribunal colegiado al que ella se encontraba adscrita. Durante esa época, además de disfrutar el trabajo, también consolidamos una amistad que perdura hasta estos días. A los ministros Fernando Franco, Eduardo Medina Mora y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, tuve la oportunidad de tratarlos ya como integrantes de este supremo órgano colegiado. Y al ministro Javier Lainez durante el proceso en el que acabamos de participar y que fuimos compañeros. Reconozco en cada uno de ustedes, porque los conozco, su capacidad intelectual. Pero considero que lo más relevante es su compromiso para hacer efectiva la justicia en nuestro país a través de las decisiones que emiten cotidianamente en este alto tribunal. Por lo tanto, el honor que implica para mí formar parte de esta Suprema Corte lo asumo como la responsabilidad de contribuir al logro de ese compromiso a través de la emisión de esas decisiones y que se traducen no solo en hacer efectivos los derechos humanos y salvaguardar el equilibrio entre los órganos del Estado y en sus diversos órdenes para garantizar un sistema democrático, haciendo posible así que los enunciados constitucionales se conviertan en realidad, sino también en establecer las directrices de todo nuestro sistema jurídico. Estoy convencida que la capacidad no es una cuestión de género. Sin embargo, también estoy convencida que en una democracia las mujeres debemos participar en la construcción del país que queremos, elegir nuestro destino, actuar y pensar no solo o no únicamente en función del bienestar familiar, sino en nosotras mismas. Es decir, asumirnos como, no como medio, sino como fin. Pertenecer al Poder Judicial Federal desde hace 27 años me ha permitido ejercer el oficio de juzgadora constitucional, oficio que tiene como base fundamental el ser independiente e imparcial y procurar la prudencia como virtud del juzgador, apartándose de estereotipos o etiquetas para concentrarse exclusivamente en la razón fundamental de nuestra función, que es impartir justicia, analizando la regularidad constitucional de los actos de cualquier autoridad o de los particulares que actúan con tal carácter, y tratando de hacer efectiva la igualdad que como principio consagra nuestra Constitución y que como realidad dista mucho de lo ideal en un país pluricultural como el nuestro, sobre todo en lo concerniente a grupos vulnerables como son las mujeres, los niños y las niñas, los adolescentes, los indígenas y todas aquellas personas que tienen un riesgo de exclusión social. El participar en órganos colegiados jurisdiccionales me posibilitó conocer la valía de los diferentes criterios y me enseñó que el compartir o no la solución de un asunto no es, ni debe ser, una cuestión de reconocimiento o discrepancia personal con el juzgador que la propone, sino que únicamente debe responder a la toma de la decisión que se considera correcta en atención al asunto en sí mismo y que en exclusiva pertenece al o a los justiciables. El ejercicio de la función jurisdiccional también me ha permitido desarrollar las normas jurídicas atendiendo a los valores y principios que subyacen en las mismas,
cuando así ha sido necesario para alcanzar el objetivo de impartir justicia, sin que ello conllevara el apartarme del derecho o asumir competencias que no son propias del juzgador, sino del poder legitimado para ello. Lo anterior, al margen de las etiquetas que la realización de mi labor pudiese adquirir, porque, como ya lo mencioné, como juzgadora, no comparto las etiquetas o los estereotipos, ni es mi pretensión esencial la obtención de alguna de ellas. Mi postura como ministra la manifesté en el Senado y coincide con las palabras de Aarón Barak, reconocido juez del Tribunal Constitucional israelí, quien expresó que el acto de juzgar no es meramente un trabajo, es una forma de vida que no lleva implícito la publicidad, sino el buscar la verdad y la justicia, forma de vida que tiene como compromiso del juzgador impartir justicia sin atender a los caprichos de los grupos de poder o de interés, sino buscando la justicia y la verdad. No es pasión, es razón. Es buscar la solución a los conflictos en los valores y principios que consagran nuestra Constitución, sin atender a los caprichos temporales de una época. Esa es mi visión. Y en función de esa visión es como yo asumo mi responsabilidad como ministra de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y con la finalidad no solo de proteger y garantizar nuestra Carta Magna y los tratados internacionales suscritos por México en materia de derechos humanos, que forman parte de nuestro derecho interno, sino fundamentalmente con la pretensión racional de que mis decisiones contribuyan a que nuestro país se viva conforme a nuestra Constitución. Y mi compromiso es con los justiciables y con la sociedad a la que pertenezco, y a la que a lo largo de mi vida profesional he servido y seguiré sirviendo. Al respecto, quiero destacar que mis convicciones y el ejemplo de vida son parámetros adquiridos de mis padres. De mi padre, Isaac Piña Pérez, aprendí lo que debía ser, con la preservación de su memoria siempre presente a través de mi madre, Marta Yolanda Hernández, y a quien debo lo que ahora soy. Finalmente, deseo agradecer a los diferentes equipos de trabajo que me han acompañado a lo largo de esta travesía, empezando por el personal del Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Morelos, hasta el personal del 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y todas aquellas personas que me acompañaron a lo largo de los diferentes órganos jurisdiccionales de los cuales fui titular. A mis hermanas, Marta Yolanda y Gabriela, y a mis sobrinos, Alejandra, Rodrigo, Jorge y Eduardo, su cariño y preocupación. A mis hijos, Enrique Isaac, Esteban y José Carlos, y a mi esposo, Enrique Martínez Vega, su apoyo y acompañamiento, porque en mi labor ellos también han participado, activa o pacientemente, en la forma de vida que yo elegí y que el destino me ha permitido realizar, antes como secretaria de Estudio y Cuenta de la primera sala, y ahora como ministra de regreso a la que yo considero mi casa y que es esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias. El señor ministro Javier Lainez Potisek pronunciará unas palabras. Tiene la palabra, señor ministro, por favor.
Sí, gracias. Señor ministro presidente, señoras ministras, señores ministros, magistrada y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consejeras y consejeros del Consejo de la Judicatura Federal, señoras y señores. Con esta sesión solemne, en la que se nos da investidura formal como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, culmina un proceso constitucional que atrajo el interés ciudadano y que, al nivel de la transformación y evolución de las instituciones nacionales, cierra una etapa esencial para el Poder Judicial de la Federación. Fue un ejercicio institucional intenso en las últimas semanas y también uno que nos deja importantes lecciones sobre un ciclo que se inició hace más de 20 años. Permítanme explicar este punto de vista. El enorme interés público en el proceso de elección de nuevos ministros es un aspecto del todo positivo. Es muestra de una democracia sana, una democracia donde la ciudadanía le interesa lo que ocurre en la Suprema Corte de Justicia y la implicación práctica que esto tiene en su día a día. Sin importar lo largo de las comparecencias, lo extenso de los debates, las, a veces, muy distintas opiniones de los actores políticos, civiles o ciudadanos, el hecho que la integración de la Suprema Corte haya capturado el espacio público por tanto tiempo y de forma tan amplia, solo puede fortalecer al Poder Judicial y a la democracia mexicana. De eso no puede haber duda. Por otra parte, y ya no tanto en la arena pública, sino en el complejo aspecto del funcionamiento interno de las instituciones, a partir de este momento, la Suprema Corte de Justicia queda integrada por ministras y ministros que han sido todos electos bajo la lógica y visión integral de pesos y contrapesos de la reforma constitucional de 1995. Una reforma cuyo objetivo vital fue hacer efectivo en México el equilibrio de poderes previsto en la Constitución. Porque no podemos olvidar que mientras la regularidad y creciente pluralidad electoral de la democracia mexicana implicó casi de manera inmediata el surgimiento de un poder legislativo fuerte, la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial en su conjunto requirieron de una reforma desde la parte orgánica hasta la consolidación de un tribunal constitucional. De esta manera, el Poder Judicial ha podido constituirse en un auténtico poder del Estado, uno que haga contrapeso al Ejecutivo y al Legislativo y permita ordenar un proceso federalista cada vez más vigoroso y complejo. Por otro lado, desde hace 20 años se ha avanzado de manera innegable para garantizar la supremacía de la Constitución al transitar de un país donde el único medio efectivo, pero limitado, de control constitucional había sido el juicio de amparo. Ahora bien, el hecho que la reforma iniciada hace 20 años esté llegando a su madurez y que esta madurez coincida con un renovado interés ciudadano por lo que ocurre en el Poder Judicial y en la Suprema Corte de Justicia, constituye una coyuntura muy favorable. La reencontrada relevancia del Poder Judicial en el debate público y sus nuevas condiciones institucionales más robustas y dinámicas establecen la base sobre la que esta Suprema Corte puede conducir de mejor manera la auténtica revolución en el orden jurídico y la manera de interpretarlo. Y me atrevo a decir, sin exageración, que estamos viviendo una auténtica revolución en el orden jurídico derivado de 4 aspectos fundamentales. Primero, porque la acción de inconstitucionalidad abandonó gradualmente su exclusivo objetivo de ser un mecanismo de control de la ley por parte de la minoría parlamentaria contra la decisión de la mayoría.
Hoy también tienen legitimación activa los partidos políticos, la CNDH, el Instituto Nacional de Transparencia, el Ejecutivo Federal y el Fiscal General. Segundo, porque las controversias constitucionales se han agregado, además de los poderes federal, estatales y municipales, alrededor de 10 autonomías constitucionales recientemente creadas. Así pues, hoy la Suprema Corte ejerce sus facultades jurisdiccionales respecto de estos medios de control en un contexto de poder fraccionado. En tercer lugar, porque el orden jurídico relativo al federalismo mexicano también ha sufrido una profunda transformación. En efecto, en 1994 únicamente existían 4 leyes generales, es decir, leyes que constituyen una excepción al federalismo residual previsto en el artículo 124 constitucional, porque delegan en el Congreso ordinario la facultad de distribuir competencias entre los 3 niveles de gobierno. Hoy en día existen más de 12 leyes marco o concurrentes y 5 leyes de coordinación vinculatorias. Lo anterior conlleva sin duda un riesgo de perder la unidad y congruencia en las fuentes y supone la convivencia y superposición de diversos ordenamientos. En cuarto lugar, y lo menciono al final, no porque sea menos importante, sino todo lo contrario, porque es el aspecto que revoluciona de manera global toda la interpretación del derecho en México, nos encontramos con las reformas en materia de derechos humanos y de amparo de 2011. Reformas que modificaron de forma absoluta el paradigma de la actuación y control de los órganos del Estado mexicano. El reposicionamiento del ciudadano, individual o colectivamente, ha obedecido a un proceso político que decidió la apertura del sistema jurídico nacional y su interrelación con el derecho e instancias internacionales. La Constitución y la interpretación de esta Suprema Corte han sentado las bases para la construcción de una nueva institucionalidad. No solo se superaron nomenclaturas arraigadas y se redefinió el concepto de jerarquía de la norma, sino que también se perfeccionaron los mecanismos para hacer efectivo el ejercicio de los derechos humanos. El interés legítimo, que amplió el acceso a colectivos sociales que anteriormente impulsaban sus agendas por vías distintas a las jurisdiccionales. El control de convencionalidad y el principio pro persona. La declaratoria de inconstitucionalidad con efectos generales y el control difuso que permiten, en el primer caso, la expulsión y en el segundo, dejar de aplicar una norma legislativa vigente. Estos medios colocan a la Suprema Corte en el garante directo o en el órgano orientador a través de jurisprudencia de la obligación de todas las autoridades del país de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. El reto no es menor. Y no lo es porque a pesar de un relativamente sólido consenso sobre las virtudes de nuestro régimen constitucional, escrito y rígido, y con un núcleo ahora irrevocable de derechos fundamentales, el debate sobre la dificultad contramayoritaria sin duda recobrará un nuevo impulso. Una dificultad y reto adicional es que evidentemente no estamos hablando únicamente de los derechos civiles y políticos, señaladamente la libertad o la igualdad, sino de los derechos económicos, sociales, culturales y de medio ambiente, en los que la sociedad demanda ya una protección jurídica concreta para dejar de considerarlos como simples expectativas o anhelos. De verdad, hay que decirlo con aplomo, con realismo y sobre todo con optimismo. Estamos en medio de una de las grandes transformaciones jurídicas del país y por ello no tomo ni por un segundo a la ligera el privilegio de integrarme a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quiero compartirles en esta ceremonia solemne
que en estos días y horas que he recorrido los pasillos de este recinto, conocido a mayor detalle el trabajo de mi ponencia, que he platicado con ministras y ministros, que he podido contemplar frente a frente la magnitud de la tarea, una sola palabra ha resonado en mi mente, la palabra responsabilidad. Entiendo muy bien el peso de la responsabilidad que asumo y haré todo mi esfuerzo para estar a la altura de esa responsabilidad con trabajo diligente, esforzado y de excelencia. Yo sé que la sociedad mexicana está ávida de instituciones sólidas y si bien la consolidación del Estado de Derecho es responsabilidad de los tres poderes de la Unión, la Suprema Corte de Justicia tiene una responsabilidad mayor, pues le corresponde el defender la supremacía constitucional, garantizar la separación de poderes, el respeto irrestricto de los derechos humanos y la convivencia armónica de la comunidad. En el ejercicio de esta responsabilidad, el juez constitucional debe producir el cambio con estabilidad, mantener la coherencia del sistema jurídico, tomar en cuenta las limitaciones institucionales y proteger la democracia, reconociendo el poder de la mayoría al mismo tiempo que conoce y pone límites a dicho poder. Ante la falta de representatividad o control democrático directo en el Poder Judicial, su legitimidad no se presume con la sola investidura judicial. La legitimación de la actuación jurisdiccional está centrada en la aceptación de sus decisiones, de su imagen y de su conducta por parte de la ciudadanía, en la transparencia y publicidad en su actuación, en la calidad argumentativa de sus resoluciones y en su temple y sensatez en sus posicionamientos frente a cuestiones que suscitan el debate en la opinión pública. Con total convencimiento, habré de sujetarme al escrutinio no solamente de mis pares, sino de las mexicanas y los mexicanos que hoy están decididos y dispuestos a realizar un control social especializado, ¿no?, de la actuación del Pleno de este máximo tribunal. Ese es mi compromiso personal y profesional más profundo en el que no pienso fallar. Actuar con responsabilidad, con transparencia, con disposición y apertura al escrutinio público es para mí parte esencial del carácter del juez constitucional. Un carácter que se forma y se forja a lo largo de la vida y de la trayectoria profesional, que es producto de experiencias, convivencias laborales y especialmente de tener la oportunidad de servir y trabajar al lado de un sinnúmero de personas en muy diversas instituciones. Instituciones y personas que son muchas para mencionarlas ahora, pero a las que expreso mi más sincero agradecimiento por el trabajo que juntos hicimos y sacamos adelante. Quiero mencionar en este momento al doctor Manuel Ayibis, presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por haber insistido y confiado en mi incorporación a ese órgano jurisdiccional. A mis 4 colegas de la primera sección de la Sala Superior. Nuestros debates en público y en privado, el compartir y disentir en nuestras posiciones, consolidaron mi convicción personal sobre las virtudes de la colegiación y siempre tuvieron como único objetivo el construir decisiones justas y en estricto apego a la ley. Quiero también referirme a todos y cada uno de los miembros de los equipos que en épocas distintas y a lo largo de más de 25 años al servicio del Estado mexicano, nos tocó participar en las más importantes reformas constitucionales y legales que a mi juicio han modificado el derecho mexicano. Gracias por compartir desvelos y angustias, pero gracias también por compartir ese ideal de un México fuerte, ético y socialmente justo como condición para el ejercicio de la libertad. En suma, por un país donde la gente pueda aspirar a vivir feliz con base en el trabajo y el esfuerzo. Y claro, quiero también dirigirme a mi familia, a toda mi familia, a mis seres queridos,
a ustedes que son la semilla y raíz de mi carácter personal, de mis valores, de mis principios. A ustedes de quienes soy parte, a ustedes que son parte de mí. Me pesa que no esté aquí mi padre, quien nos dejó hace 3 años, pero me llena de alegría que mi madre esté viva para verme iniciar esta etapa. Fueron ustedes dos, quienes sembraron en mí la noción más básica y también más profunda de lo justo, de la justicia, de lo correcto. Porque ninguna ley, por más moderna, compleja o revolucionaria que sea, se puede sostener sin una cultura de la justicia, sin una noción vital, sencilla, intuitiva y negociable de lo justo. 2 intuiciones, 2 premisas inmutables, recuerdo de mi infancia, de mi adolescencia, y que muchas gracias la ministra Luna Ramos citó textualmente. Nunca pasar por encima de nadie para lograr tus objetivos y nunca hacer nada de lo que después puedas arrepentirte. Estas son nociones esenciales sobre no atropellar el derecho de otros, no abusar de la posición que se tenga, respetar y considerar siempre a los demás y sus circunstancias. Son también nociones de conducta transparente que pueda ser llamada a rendir cuentas. Y con esos valores y principios que aprendí en casa, que me inculcaron mis padres, que me ratificaron mis hermanos, mis amigos, mis compañeros, quienes fueron mis superiores jerárquicos o mis colegas de trabajo, hoy estoy aquí. Estoy aquí con enorme emoción, sintetizando estos proverbios, esas enseñanzas que pudieran parecer muy rudimentarias, pero que en realidad envuelven 2 grandes valores muy complejos. El valor de conducirse siempre dentro de la legalidad y siempre con integridad. Con legalidad e integridad pienso desempeñar mi cargo y servir a mi país como ministro, como ciudadano, como ser humano, como mexicano que ama a su patria. Muchas gracias. Me permito someter a la consideración de este honorable pleno que la señora ministra doña Norma Lucía Piña Hernández quede adscrita a la primera sala de este alto tribunal y el señor ministro Javier Lainez Potisek quede adscrito a la segunda sala de este tribunal. Les pregunto si en votación económica se aprueba. Queda aprobado. En consecuencia, instruyo a la Secretaría para que returne los asuntos que correspondían en las ponencias a las que van a estar adscritos los señores ministros y se haga el retorno correspondiente tanto de los asuntos radicados en el Pleno como en la sala que ahora integran los señores ministros. Cumplido el objetivo de esta sesión solemne conjunta, voy a hacer un receso, vamos a terminar esta sesión y los convoco a los señores ministros para que dentro de media hora iniciemos la sesión pública ordinaria de este Tribunal Constitucional. Se levanta la sesión.
concluyó la sesión solemne conjunta de plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con motivo de la recepción y la imposición de togas a los ministros que se integran en este momento al Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país. La ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien es adscrita a la primera sala del Tribunal Constitucional de nuestro país, y el ministro Javier Lainez Potisek, adscrito a la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha sido la recepción a ellos, también la imposición de la toga y la adscripción a la sala correspondiente. Agradecemos a todos ustedes la atención a su programa El Pleno en Vivo. Se despide José de Jesús Cruz y Baja. Por su atención, gracias.